Bien, tenemos entonces un triángulo graficado con estos lados dados, 100 metros, 8 metros y 1 metro. La pregunta sería, el triángulo con estas medidas dadas, es decir, de 100, de 8 y de 1 metro, en sus lados se podría graficar. Dicho de otra manera, es decir, al graficar de acuerdo a estas medidas dadas, el polígono llegaría a cerrarse. ¿Existiría el triángulo al darse estas medidas? Entonces nos podríamos responder a estas preguntas teniendo en cuenta el teorema de la desigualdad triangular. Entonces, ¿qué significa el teorema de la desigualdad triangular? Significa que si tenemos un lado, por ejemplo, en el triángulo ABC tenemos el lado A, ese lado va a ser menor a la suma de los otros dos lados, en este caso B y C. Pero ese mismo lado va a ser mayor a la diferencia de esos otros dos lados, B menos C. Lo mismo, ¿no? Tenemos un lado C en la parte central de la desigualdad. Este lado C va a ser menor a la suma de los otros dos lados, en este caso A más B. Pero este mismo lado C va a ser mayor a su diferencia, o a la diferencia de los otros dos lados, A menos B. Y por último tenemos el lado B. Este lado B va a ser también menor a la suma de los otros dos lados, A más C, pero a la vez va a ser mayor que a la diferencia de esos lados, A menos C. A todo esto se le llama el teorema de la desigualdad triangular. Esto es lo que se tiene que cumplir para que un triángulo exista. Si uno de ellos no se cumple, entonces el triángulo no existe, por más que el triángulo tenga sus tres lados. Vamos a un ejercicio. Entonces tenemos un triángulo cuyos lados son 9 metros, 7 metros, X. Entonces nos piden hallar cuál será ese valor, en este caso X, que me permita que exista el triángulo, que hace que exista el triángulo, porque ya hemos dicho anteriormente que los lados no pueden ser cualquiera, no pueden ser cualquier medida, ¿no? Tienen que cumplir estos tres requisitos para que exista el triángulo, para que se pueda construir el triángulo, para que se pueda formar el triángulo, para que el triángulo sea una figura cerrada. Entonces, vamos a la propiedad. Ese lado X va a ser, mira cómo se dice, menor, lo que decíamos, ¿no?, a la suma de los otros dos lados. Ahí está, 9 más 7. Pero también va a ser mayor a la diferencia, 9 menos 2. Resolviendo, 9 menos 7. Resolviendo, 9 menos 7, 2. Y 9 más 7, 16. Mira lo que queda. X, y cómo se lee también. Este valor X va a ser menor a 16, pero mayor a 2. Dicho de otra manera, X es mayor que 2, ahí está, mayor que 2, pero menor que 16. Ya como lo digo, este valor X va a ser mayor que 2, pero menor que 16. Entonces, ¿quiénes son esos valores que son mayores que 2, pero menores que 16? Entonces sería 3, 4, 5, etcétera, hasta 15. ¿Por qué? Porque 3 es mayor que 2, 4 también, 5 también, etcétera. Pero solamente hasta 15, porque 15 es menor de 16. Y este sería el conjunto solución, ¿no? Si nos pidieran hallar cuál sería el menor valor entero
¿no?, que hace que se cumpla la existencia del triángulo, entonces el menor valor entero sería 3. Y si la pregunta fuera ¿cuál sería el mayor valor entero que hace que se cumpla la existencia de ese triángulo?, entonces la respuesta sería 15. Nada más, de eso trata el teorema de la existencia del triángulo o teorema de la desigualdad triangular. Entonces aquí se le está dejando un único ejercicio para que ustedes lo puedan resolver.